Ya, lo voy a grabar para después poder compartirlo. Este es el workshop conmigo, en donde hemos venido conversando y lo que les he compartido también por correo y en las clases previas que tuvimos en Facebook, tiene que ver con que es posible cuidarnos, desarrollar nuestro amor propio y tener la vida que nos gustaría y que necesitamos tener, aunque, como digo acá, nos cueste poner límites, te cueste poner límites o tengas poco tiempo. Y hicimos un recorrido en estos días, hicimos un autodiagnóstico de tus hábitos de autocuidado, de tu nivel de amor propio, también revisamos 5 hábitos principales que son los que afectan o van en desmedro de tu autopercepción, de tener una autopercepción positiva y que sea nutritiva y en el fondo te empodere hacia la acción en lugar de insegurizarte. Y durante las transmisiones en vivo que hicimos en Facebook, fuimos profundizando en cada una de estas temáticas. En la primera parte, que fue el primer vivo que hicimos en Facebook, hicimos un recuento o una visibilización más bien de lo que perdemos, de todo lo que nos cuesta, digamos, las consecuencias de la postergación. Entonces ahí decíamos que perdemos horas de sueño, amistades, tiempo en pareja, espacios para el descanso, la posibilidad de comer mejor, comer como nos gustaría o como nuestro cuerpo necesita, instancias de aprendizaje, dejamos de tal vez tomar un curso, alguna formación o aprender algo que hace un tiempo nos gusta, nos llama la atención, pero que por esta postergación no le damos la importancia y no le damos el espacio que tiene. Y eso nos va haciendo sentirnos desmotivadas, nos va costando más disfrutar, dejas de divertirte, te empiezas a sentir más intranquila, dejas de socializar, dejas de tener tiempo con tus hijos o con tus seres queridos en general, pierdes energía, pierdes deseo sexual o la posibilidad de disfrutar también de tu sexualidad, pierdes paz mental, pierdes la posibilidad de concretar proyectos, de alcanzar metas, de sentirte alegre, satisfecha, en calma con tu vida. Dejas de hacer ejercicios, de vestirte como te gustaría, te desorganizas tu vida, tu día a día es una desorganización, pierdes dinero por todo esto, por supuesto que salud, y perdemos la vida porque se nos van pasando los días, los meses, los años, y esto se va convirtiendo en un ciclo y en un estilo de vida finalmente. Y después también en esa misma primera lección hablábamos de qué es lo que nos impide hacer esa priorización. Y ahí por supuesto que surge esto de la falta de límites, no ponemos límites, que es algo bastante evidente de lo que obviamente tú, Carol, y después las chicas que lo han grabado, tienen conciencia de que les cuesta, a lo menos tienen alguna dificultad con los límites. Y ahí el problema, si lo personalizamos, es no puedo priorizarme. Si lo hago, voy a causar conflictos, porque se suele tener una asociación de límites es igual a conflictos en las relaciones, peleas, discusiones, etc. Y entonces mejor me quedo así como estoy. No tengo problemas, no me priorizo, pero prefiero no priorizarme que tener conflictos en mis relaciones. Relaciones de todo tipo me refiero, como cuando nos cuesta ponerle límite a los hijos, a la pareja, a los compañeros de trabajo, a las familias de origen, a las amistades. No es que la postergación solamente afecte en un ámbito de la vida. Puede ser que uno lo note más en un ámbito que en otro, pero en realidad la postergación tiene efectos en todos los ámbitos de la vida. Y ahí yo también les contaba un poquito de mí. Yo soy psicóloga clínica, me dedico a trabajar con mujeres hace hartos años, un poquito más de 15 años, y siempre he trabajado en temáticas de autoestima, de reparación emocional, de autocuidado, y hace 5
me empecé a especializar y me dediqué exclusivamente al tema de el amor propio, los hábitos de autocuidado, la conciencia en el fondo, tener un estilo de vida consciente. Y en eso creé entonces este programa de amor propio, un desafío de autocuidado de 21 días, escribí un libro y no sé si es que ustedes la conocen, que es lo que más se conoce, las cartas relatos de amor propio, que es como una baraja tipo oráculo, pero en la que cada vez vas sacando un mensaje de autoafirmación. Además tengo 3 hijos, soy profe de yoga y siempre he considerado que el movimiento del cuerpo es absolutamente sanador y beneficioso para nuestra salud integral. Eso es un poquito de mi entremedio. ¿Qué más vimos en esta primera encuentro? La causa del problema, de este problema de los límites, está radicada en las emociones. Son las emociones las que no nos dejan poner límites. Esto que hablábamos de que evitamos el conflicto y preferimos decir, no, mejor me quedo así como estoy, que pelear con mi marido o que mis hijos se pongan a llorar porque les digo que vamos a apagar la televisión, o que mi jefe me ponga una cara larga porque me fui temprano del trabajo, o que una amiga se moleste conmigo porque no quise salir un jueves en la noche, o tantos otros ejemplos que podríamos estar enumerando ad infinitum, que son en el fondo las cosas que evitamos. ¿Por qué? Porque nos producen emocionalmente una experiencia displacentera, no agradable, no grata. Y las personas tendemos a evitar este tipo de experiencias o ese tipo de emociones. Entonces ahí revisamos de vuelta cuál es este problema de la postergación y de los límites, integrando esta variable de la emoción. Y entonces ahí decíamos que nuestro problema es no me priorizo porque no pongo límites. ¿Por qué no pongo límites? Porque tengo ciertas emociones como el miedo, la culpa, la angustia, la inseguridad, que me hacen pensar que en vez de pasar por esa situación tan desagradable por la cual voy a tener que pasar, mejor me quedo como estoy. Me quedo como estoy, todo lo que dijimos hace un rato. Voy a retroceder, todo lo que dijimos hace un rato. Con mala salud, con poco dinero, desorganizadas en el día a día, sin poder hacer ejercicio, sin vestirnos como nos gusta, sintiéndonos no contentas, no alcanzando nuestra meta, nuestros proyectos, con poca paz mental, con poca energía, sin disfrutar de la sexualidad, sin socializar, sintiéndonos intranquilas, etcétera, etcétera. Hasta aquí entonces es lo que trabajamos en las transmisiones de Facebook y por eso estoy haciendo una pincelada que es más bien como, ustedes lo van a ver cuando vean las grabaciones, pero es como para ir retomando y operacionalizando eh, para que se entienda mucho mejor. Entonces ahí yo les decía, ¿cómo te puedo ayudar en esto? Y aquí hay un método, hay un paso a paso en el que tú puedes aprender a poner límites, escuchando y validando tus emociones y dándote cuenta de que quizás ahora lo has hecho, lo has intentado, pero no te ha resultado, como poder identificar el por qué hasta ahora no te ha resultado. Ahí me da risa porque me empiezan a escribir que todo lo que yo enumero les ha pasado y sí, po, todo lo que número les ha pasado, porque, y yo lo sé porque trabajo con muchas mujeres que tienen este problema, y como les decía hace un rato, estoy hace 5 años dedicada exclusivamente a esto, entonces estos dolores, estas incomodidades, no son que yo las inventé, sino que han ido levantándose a partir de testimonios, de experiencias de mujeres reales como ustedes. Así que por eso pareciera que les estuviera leyendo la mente. Y aquí les tengo un poquito como más de esos testimonios, pero el después de trabajar, aprendemos que cuidarse no es tan difícil, que en realidad depende de ciertas decisiones que uno puede tomar. Y que al contar con un apoyo que sea diario, constante, también es una forma de intervenir y de hacer un cambio en esto de manera efectiva. Y por supuesto que esto nos entrega la posibilidad de priorizarnos más
Y lo más importante, de empezar a darse espacios a pesar de estos sentimientos, emociones, que como aquí aparece la culpa, pero las otras emociones que yo les mencionaba, como el miedo, la angustia, la inseguridad. Después, estoy haciendo un resumen de lo que trabajamos en las transmisiones de Facebook. Hablamos sobre las emociones. ¿Y qué hablamos sobre las emociones? Espérenme, ahí entró alguien más. ¿Qué hablamos sobre las emociones? Hablamos que lo que ustedes probablemente recibieron en su crianza sobre las emociones tuvo que ver con que las emociones eran negativas o que a lo menos las emociones negativas, estas como el miedo, la rabia, la angustia, la tristeza, provocan conflictos. Y es un poco la idea que ya venimos desarrollando, que no nos atrevemos a poner límites porque no queremos tener conflictos y entonces asociamos la idea de los límites con sentirnos mal. Y asociamos la idea de priorizarnos con sentirnos mal entonces, porque si para priorizarme tengo que poner límite y poner límites me hace sentir mal, entonces priorizarme está mal. Y cuando yo lo digo así puede sonar súper ridículo y como, pero el inconsciente o nuestras conductas automáticas, a lo mejor ustedes no han visibilizado este patrón de pensamiento, pero funciona de esa manera. Esa es la asociación o la encadenación, el encadenamiento de cosas. Y lo vamos a profundizar ahora. Otra de las cosas que probablemente ustedes aprendieron sobre las emociones es que las emociones negativas se contagian. Toda esta idea como de las personas tóxicas, las emociones tóxicas, que tenemos que alejarnos de estas personas porque nos van a traer en el fondo de puro malestar y que entonces tenemos que acercarnos a personas que tengan buena vibra, buena energía, que sean positivas, alegres y todo lo demás. Entonces, eso nos convierte a nosotras en personas también de las que hay que alejarse si es que estamos tristes, con miedo, con culpa, y por lo tanto, si es que está mal sentirse así y hay que alejarse de esas personas, muchas veces lo que uno hace es auto-alejarse, como aislarse. Y por eso que uno de los problemas de la postergación es el quedarse sin amistades, el perder espacios de socialización, el dejar de compartir con otras personas, incluso con amigos, incluso con la pareja. Porque si tenemos esta idea tan negativa de lo que es sentir emociones, vamos a intentar no decir que las tenemos, o a lo menos tratar como de controlarlas. Eh, bueno, y esto otro, que las emociones son para las personas irracionales. Y ahí está toda esta gama de mitos y de creencias asociadas a las emociones con que las emociones son más bien sentidas por las mujeres, son porque las mujeres somos inestables, porque andamos con la regla, porque somos como muy cambiantes, desequilibradas, la gente que se siente triste o se siente ansiosa es la gente que está mal, que está depresiva, que está loca más o menos. Y entonces eso está muy mal visto socialmente. Y esto probablemente cuando hablamos de emociones es altamente probable, y otra vez insisto que esto no lo he adivinado yo, sino que lo he estudiado a lo largo de los muchos años que me dedico a trabajar con mujeres, son las ideas que nos fueron transmitidas, me incluyo en eso, sobre las emociones y por ende sobre los límites y por ende sobre la posibilidad de priorizarnos. Y esto no es educación emocional. Entonces aquí ya vamos llegando a un primer problema que es un problema más real y un problema menos imaginado o transmitido por una poca educación. No recibimos educación emocional, no recibiste educación emocional, por lo tanto es muy comprensible que no sepas cómo lidiar con esta experiencia, que es parte de tu vida, que lo va a ser siempre, pero que pareciera ser algo que está tan como vetado, que es tan castigado y tan juzgado. ¿Y qué aprendiste?
Aprendiste mitos y creencias limitantes sobre las emociones. Probablemente si hubieras recibido una buena o al menos suficiente educación emocional, tendrías una manera de relacionarte con tus emociones que te permitiría poner algunos límites de una manera más asertiva, sentirte menos mal por hacerlo y entonces poder priorizarte. ¿Cuáles son estas emociones que nos impiden este ejercicio o este actuar en nuestras relaciones y también con nosotras mismas, con más límites, con mayor priorización de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres? Porque hay que poder poner límites para priorizarse. No, es muy difícil priorizarse si es que no tienes ningún tipo de límite. Si le dices que sí a todo el mundo, si te llenas de responsabilidades, si tu prioridad siempre es cumplir, si en el fondo no quieres dejar a nadie insatisfecho, si eres una, por ahí alguien dijo, complacedora compulsiva, es muy difícil que vayas a poder priorizarte. Y aquí están estas 5 emociones básicas, muy básicas, que todos los seres humanos y todos los mamíferos, les diría yo, incluidos los animales, sentimos. El miedo, la angustia, la tristeza, la vergüenza y la culpa. Entonces, es probable que cuando tú te enfrentas a una situación en la que tienes que ponerle un límite a alguien, te invada o se te despierte de manera automática y no voluntaria alguna de estas emociones, que probablemente además te va a hacer sentir algo en tu cuerpo. Las emociones tienen un correlato fisiológico muy importante. Entonces es muy difícil que pasen desapercibidas o que uno las pueda efectivamente controlar porque nos hacen sentir cosas. El miedo hace que se nos acelere el ritmo cardíaco, la angustia hace que se nos apriete el pecho, la tristeza nos hace sentir como cansados, la vergüenza nos da una sensación así como de ocultarnos, la culpa se siente como bloqueo, como estoy paralizada y cuestionándome todo el tiempo. Entonces, cuando te enfrentas a una situación, tengo que poner límites, y como me decía alguien por ahí, por el chat, solemos llegar a ese momento en el que ponemos límites cuando ya estamos absolutamente sobrepasadas, enfermas, con crisis de pánico, con angustia, con depresión, como también hablaba yo en las clases del Facebook, que si las pueden ver sería fantástico, en un estado de burnout, que significa fundida. Cuando te fundiste, cuando te quemaste, ahí pusiste límites, pero eso en realidad no es poner límites, eso es colapsar. La idea de poner límites es evitar ese momento de colapso. Y aquí la pregunta que yo les dejo como para que ustedes se hagan, ¿cuántas de estas emociones te ha tocado sentir o sientes en tu día a día cuando te enfrentas a una situación en la que identificas que tienes que poner un límite? Y voy a volver a los ejemplos que les dije hace un rato. Tu hijo está llorando porque le apagaste la televisión, o tu hijo está viendo televisión y es hora de dormir y tú quieres apagarle la televisión, pero te da miedo que llore, o te da culpa que llore, o después de que llora te sientes muy culpable, o cuando llora te enojas mucho y entonces no quieres enojarte. Tu jefe, te quieres ir a tu hora, porque los límites muchas veces no tienen que ver con que uno se afloja, pida de más, se aproveche. Todo lo contrario, yo estoy segura que si ustedes están aquí y están siendo parte de este workshop y están hoy día escuchándome, es porque son mujeres responsables, capaces, entregadas, preocupadas por su entorno, que quieren hacer las cosas lo mejor posible y que entonces le ponen su cariño y su motivación a lo que hacen. Por lo tanto, los límites que ustedes quieren poner son límites muy legítimos, no es que estén pidiendo de más. El ejemplo del jefe, me quiero ir a la hora, pero me da miedo que me ponga cara larga.
o que al día siguiente estén como mis compañeros mirándome raro. Tengo que decirle a una amiga que en realidad no quiero acompañarla después al happy hour porque estoy súper cansada y me quiero ir a dormir. Pero pucha, me da pena porque en realidad la vez pasada tampoco fui, entonces a lo mejor ella después ya no me va a querer y no me va a invitar más, etcétera. Y aquí yo podría estar mucho rato dándoles ejemplos, pero me gustaría que ustedes los vayan también como trayendo. Los pueden escribir en el chat o ustedes mismas los pueden ir anotando en su libretita que hayan traído para esta clase. Pero son muchos los ejemplos y son muy cotidianos, son frente a cosas muy diarias, del día a día, de lo que viven ustedes todos los días. Entonces es muy probable que todos los días se enfrenten a estas emociones y traten de evitar ese momento. Y para evitar ese momento es que dicen, no, mejor lo dejo que vea media hora más, nomás, no importa. Ya no importa, me quedo hasta una hora más en el trabajo, ya no importa, ya. Mejor me quedo como estoy. Aunque estoy mal, pero por último tengo un problema menos. Yo creo que tengo un problema menos. Pero no, veíamos que cuando te postergas pierdes mucho más de lo que ganas. Y aquí, ¿cómo te puedo ayudar yo en el problema de las emociones? Psicoeducándote. Y también tú te puedes ayudar a ti misma con psicoeducación, para que puedas ir rompiendo con estas creencias que te limitan y con estas ideas que son mitos, prejuicios, ideas equivocadas, que claro, han sido muy aceptadas o están muy validadas dentro de lo social, pero que son ideas equivocadas. No, un mito es algo que no es cierto. Tener herramientas nuevas, como por ejemplo la mentalización. La mentalización es algo que te permite como pensar también desde la vereda del otro y no solamente pensar desde lo que tú crees que le pasa al otro, porque ahí uno tiende a atribuir muchas cosas y responderse y pedirse y hablarse sola, y eso al final genera tanto como rollo mental que muchas veces uno termina por decir ya no importa, no digo nada porque seguramente cuando lo diga el otro me va a responder qué tal, qué tú, qué tin, y entonces mejor me quedo callada. Y eso es uno de las principales errores que uno comete en la comunicación, pensar por el otro y asumir intenciones y atribuir intenciones en los otros. Y también es súper importante porque el tema de las emociones, como yo les decía, estos mitos de que si es que las emociones te hacen ser irracional, las emociones te hacen desequilibrarte, ser inestable, son negativas, hay que alejarse de las personas que son muy emocionales porque son tóxicas. Todo eso está mal asociado a esta idea del desborde emocional. Y el desborde emocional no tiene nada que ver con las emociones. El desborde emocional es un momento como de explosión, como tal, desborde. Pero eso no significa que las emociones sean desborde siempre. Y acá está el caso, por ejemplo, de la Natalia. Me acuerdo de la Nati, que ella dice que se sintió liberada, que sintió que se le prendió como una ampolleta, que pudo ver todo más claro lo que le estaba pasando y botar este como tapón emocional que sentía que la tenía bloqueada. Porque eso es lo otro. Muchas veces uno cree que porque controla ciertas emociones o porque evita ciertos conflictos con el otro, entonces no tiene o te deshaces de esos conflictos. Y en realidad cuando tú evitas un conflicto, es el otro el que no tiene ese conflicto contigo porque nunca se enteró o no lo supo. Pero tú igual sigues teniendo el conflicto con el otro. Tú, en secreto, en silencio, en diálogos internos mentales, en cansancio mental, te enojas, te desenojas, te vuelves a enojar, te vuelves a desenojar, le dices, te respondes a ti misma, pero en el fondo ahí también hay otra idea que es una creencia errada, que pensamos que estamos evitando un conflicto y no, le estamos evitando un conflicto al otro, pero estamos teniendo un conflicto igual contigo, estás teniendo igual un conflicto contigo que probablemente va a desencadenar más temprano que tarde, o dependiendo de cuánto aguante tú tengas, pero va a desencadenar y mientras más tiempo lo guardaste, más grande va a ser la explosión. Eh,
Después, la tercera transmisión que tuvimos en Facebook, hablamos de 5 hábitos. Hasta aquí también tiene todo que ver con lo que fueron recibiendo ustedes por correo, y si no lo alcanzaron a ver por correo, está en el grupo de WhatsApp, porque ustedes que están acá recibieron el link de Zoom porque están en el grupo de WhatsApp. Por eso hay poquitas en esta clase. Y estos 5 hábitos, veíamos que nos impiden tener la vida que queremos, te impiden tener la vida que quieres. Son hábitos limitantes y son estos hábitos. Te criticas, no pones límites, te miras en menos, no te escuchas, no te priorizas, te vuelves a criticar, vuelves a no poner límites, vuelves a desvalorizarte, vuelves a no validar lo que te pasa, lo que sientes, vuelves a no priorizarte. Y así, generalmente un hábito de estos te lleva al otro y están súper relacionados el uno con el otro. Y se convierten, como les digo acá, en un círculo vicioso, en el cual nos estamos o te estás exigiendo ser como perfecta, así como no fallar nunca, no tener ningún defecto más o menos, que nadie pueda ver alguna debilidad en ti. Y por lo tanto, cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier falla, cualquier falta, cualquier cosa muy insignificante, te lleva a sentir que no eres suficiente, aunque estés equivocada probablemente. Y eso te hace también como dudar de ti, de tus decisiones, perder como arrojo, valentía. Y eso, por supuesto, que hace que no te priorices, porque dejas tantas cosas de lado por estas dudas que tienes, que vas repitiendo este círculo de insatisfacción, de estancamiento. Voy a leer un comentario. Ah, ya. Voy a responderte en un ratito más esa pregunta. Me preguntan qué pasa cuando uno queda como mala persona cuando pone límites. Mira, ahí suele ser bien, vamos a responderlo mejor más adelante, pero también hay un tema como de adaptación, porque cuando tú eres muy complacedora o has tenido en general un rol de mucho cuidar de otros y no cuidar de ti, cuando cambias esta lógica y te empiezas a cuidar más, obviamente que empiezas a decir que no a más cosas, y eso no es bien recibido porque las personas están acostumbradas y les acomoda que tú seas de esa manera. Entonces probablemente sí, po, te van al principio decir, pero ¿cómo? ¿Qué pasó contigo? Yo quiero a la Javiera en este caso que eras antes, no, no me gusta esta Javiera egoísta. Y eso precisamente es parte de lo que hace que a veces retrocedas en este intento de poner límites. Pero también eso tiene mucho que ver con el ir aprendiendo y como yo les decía, como con la psicoeducación que te permite poner límites de una manera cada vez más asertiva y más inteligente, no, no racionalmente inteligente, sino que vincularmente inteligente, para que las personas a tu alrededor vayan generando empatía y no sientan estos límites como una amenaza o como una agresión. Es bastante común, y hablábamos también esto en la clase el otro día, hay un continuo entre la pasividad y la agresividad. Generalmente cuando yo soy muy pasiva en términos de mis límites, es decir, no pongo muchos límites y complazco mucho a las personas, pasa que cuando me doy cuenta de esto y digo, voy a cambiar esto, es muy probable que me voy al otro extremo, que te vayas al otro extremo y a lo mejor seas muy tajante, muy dura, muy radical, muy seca, muy poco como dialogante en tu manera de empezar a poner esos límites. Y eso para el otro, obviamente, que genera como un, oye, ¿qué pasó? Pero en la medida que vas aprendiendo a hacer esto de una manera más asertiva y que te vas pudiendo mover hacia el punto intermedio y que los otros también van entendiendo tus razones, eso va generando efectivamente cada vez menos conflictos. Eso estamos pensando en el mejor de los casos cuando hay relaciones recíprocas, de mutuo cuidado, eh, y en las que el otro quiere lo mejor para ti. Pero sí, también en el proceso de establecer límites y de uno cuidarse, van a haber personas que van a salir de tu vida y van a haber relaciones que van a cambiar.
que tal vez no van a salir de tu vida si son tus padres, tal vez tu marido, pero sí va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con esas personas. Y después, a continuación, vamos a entender un poquito más esto. Y ahora, justamente, vamos a hablar de las heridas de infancia. Y ustedes pronto van a entender por qué vamos a hablar de las heridas de infancia. Y qué tienen que ver con esto del priorizarse, del poner límites, de las emociones, de las relaciones, de todo esto que estamos conversando. Existen 5 heridas de infancia. El abandono, que es cuando tú sentiste que tus seres queridos o tus figuras más significativas, tus figuras de apego, que pudieron haber sido tu madre, tu padre, una abuela, una tía, quien te crió, digamos, no estaba disponible para ti. Específicamente no estaba disponible afectivamente para ti. Te sentiste abandonado. Después el rechazo, cuando te sentiste excluido, no integrado, sentiste que no había una afirmación positiva de tu persona, sino que quizás más bien una como, ya salga, no moleste, ya cállese, ¿hasta cuándo? Déjese de llorar y todas esas cosas. Entonces tú te sentiste rechazada. Luego la humillación, cuando quizás se burlaron de ti, te castigaron, te retaron, te llamaron la atención delante de otras personas, tú quedaste en vergüenza, te sentiste humillada. La traición, te prometieron algo. Sí, hoy día te voy a venir a buscar al colegio y vamos a ir a tomarnos un helado. Y nunca llegaron. Sí, hoy día es tu presentación, te voy a venir a ver. No te fueron a ver. Promesas incumplidas te hicieron sentir decepcionada, defraudada. Esta es la herida de traición. Y por último, la herida de injusticia. Tal vez te culparon por algo que tú no hiciste, tenías un hermano menor, es muy común entre hermanos, y hacían algo los dos, pero te retaban a ti. Después en el colegio estabas hablando con una compañerita y siempre te castigaban a ti o te echaban a ti de la sala y no a tu compañera. Como que siempre en el fondo apuntaba con el dedo en situaciones que para ti eran injustas. Herida de injusticia. Y estas heridas de infancia se relacionan con nuestros hábitos, con estos hábitos que yo les comentaba hace un ratito, con estos 5 hábitos que atentan contra tu autoestima, que hacen difícil que tengas una autoestima positiva, hábitos de desamor les podemos llamar, a mí me gusta llamarlos así. Cuando tu herida es la herida del abandono, es probable que tú en la vida adulta te critiques, porque además esto, estábamos hablando de heridas de infancia. Y después, lo increíble del funcionamiento de la psique humana es que estas heridas se convierten en hábitos en la vida adulta. Y eso es lo que estamos hablando hoy día. Tus hábitos que te impiden priorizarte, que te impiden poner límites y que te impiden entonces tener la vida que tú quieres tener. Cuando tu herida de infancia es el abandono, es muy probable que te critiques. Cuando tu herida de infancia es el rechazo, probablemente te vas a sobreexigir. Cuando tu herida es la humillación, te vas a desvalorizar, te vas a quitar valor. Cuando te sentiste traicionada, entonces te cuesta mucho confiar de los otros y también de ti. Y si tu herida es de injusticia, entonces probablemente no te vas a priorizar, porque siempre va a haber otro que fue más importante, más valioso que tú. Y cada herida, y aquí es donde entramos en el tema que ya estamos hablando, cada una de estas heridas va a gatillar un patrón donde va a haber una creencia, es decir, un pensamiento sobre mí misma, que al mismo tiempo va a provocar una emoción y un hábito o una acción. Y esto nuevamente se convierte en un círculo vicioso. También veíamos en esta clase en Facebook que hay una triada que explica cualquier problema que uno tenga, que es el pensamiento, la emoción y la acción. Y cuando uno identifica o cambia alguno de estos 3 puntos, los otros 2 puntos también pueden cambiar. Es decir, si yo dentro de un problema identifico cuál es la creencia, por ejemplo, limitante o el patrón de pensamiento que sustenta y que mantiene esta creencia, y lo cambio, es muy posible que mi emoción también pueda cambiar y eso también me permita hacer algo distinto.
Y lo mismo, si identifico la emoción y trabajo con esa emoción, probablemente la creencia también se va a mover y probablemente también voy a hacer algo distinto. Entonces, son tres cosas que son inseparables y por lo tanto, si entramos en una, vamos a entrar en las otras dos también. Y acá tenemos el circuito del abandono. El abandono generó un gran pensamiento, una gran creencia que tú no te la cuestionas porque ni siquiera sabes que está ahí, así de antigua y primaria e inconsciente es, que es, hay algo malo en mí. Y esto entonces te lleva a este hábito que hablábamos de autocriticarte. Y la emoción que está a la base es la vergüenza. Mis seres significativos no estuvieron ahí para mí, yo no conté con ellos, no estaban disponibles, entonces yo tengo algo malo. Me avergüenzo de esto malo y vivo en la autocrítica intentando, ojalá, poder corregir esto malo que tengo, este defecto. Estoy defectuosa. El rechazo, no soy suficiente. Ya, ¿hasta cuándo estás llorando? Córtala, ya, déjame tranquila, ya cállate, ya, que le ponís color, ya, todas esas cosas que te hicieron sentir rechazada, te hicieron llegar a esta creencia sobre ti misma en la que tú no eres suficientemente buena, suficientemente merecedora. Por lo cual te culpaste, te culpas todavía. Y por ende, en los hábitos, en el que haces, te autoexiges. ¿Para qué? Para ser mejor. ¿Para qué? Para llenar, para estar a la altura, para por fin merecer eso que necesitas. ¿Cómo vamos hasta acá? Cualquier cosita, me la pueden ir escribiendo. Después, la herida de humillación. El pensamiento, la creencia sobre ti es no valgo, lo cual por supuesto que produce muchísima tristeza y este hábito de desvalorización. No, es que yo no soy tan buena como Juanita. No, es que yo ni me atrevería a hacer eso porque seguramente que no me va a resultar. No, es que cómo me voy a cambiar de trabajo, imagínate, no voy a encontrar ningún trabajo mejor. No, es que yo me quedo mejor en esta relación porque no, yo en realidad no sé si podría encontrar a alguien mejor o construir una relación mejor o qué sé yo. No, es que yo siempre me equivoco, tomo tan malas decisiones, desvalorización. Y todo esto te va sumiendo en este estado de, obviamente, desaliento, tristeza, depresión incluso. La traición. La traición te lleva a la idea de no puedo confiar y no puedo confiar ni en el mundo ni en mí misma. Y si no puedo confiar, esto me lleva a sobrepensar y a estar en este estado de constante rumiación mental, dándole vueltas y vueltas a las cosas porque no confío, porque me desconecté de mi intuición. Y la intuición entendida como una función psicológica, no solamente como esta cosa espiritual que de pronto asociamos con la intuición, como de saber antes ¿cómo se dice? Cuando yo presiento, como presentir, sí, esa es una parte de la intuición, el presentimiento. Pero la intuición también es una función psicológica súper importante, que nos permite saber y más o menos anticipar lo que podría pasar en esta situación, en esta otra situación. Pero cuando nos desconectamos de eso, caemos en un pensamiento que es puro rollo mental. Y obviamente que eso emocionalmente que genera pura angustia. Angustia, preocupación, agobio. Y la herida de injusticia. En la herida de injusticia, la idea que tú tuviste o la creencia que tuviste es mis derechos no importan, yo no importo. O sea, si me tratan injustamente o si es que me echaron a mí de la sala aunque yo no había hecho nada, yo tenía el derecho de ser escuchada y no me escucharon o me castigaron sin que yo hubiese hecho nada. Entonces mi derecho a ser validada, a ser escuchada, a tener voz, no importa. Y eso me genera rabia, conmigo misma incluso, porque la rabia puede ser vivida para afuera o para ti. Y por lo tanto, postergo mis derechos, yo misma postergo mis derechos.
Voy a volver un poco acá sobre la intuición. Eh, claro, ahí me dicen, a mí la intuición nunca me ha fallado, entonces por eso después me cuesta confiar. A lo mejor la intuición no te falló, pero no la escuchaste en el momento oportuno o no le diste el espacio que necesitaba en ese momento y entonces no tomaste una decisión, no tuviste una conversación o no hiciste algo que tu intuición te llamaba a hacer, porque no quisiste tener un conflicto, porque no supiste si confiar en ti o no, etcétera. Como les digo, en el tema de la traición, la desconfianza es tanto hacia el mundo como hacia nosotras mismas. Y como saliendo de este territorio tan psicológico en el que nos metimos, ¿y por qué nos metimos en este territorio tan psicológico? Porque yo quiero que ustedes entiendan que el tema de la postergación es un problema psicológico, no es un problema real. Em, y no significa que los problemas psicológicos no sean problemas reales, lo terminan siendo, pero un problema real es un problema más como tangible de la vida, de la vida como de los objetos, de las cosas, como los problemas psicológicos son problemas que uno de alguna manera se construye en su mente y que entonces cuando uno cambia el enfoque y los trabaja y sana, por ejemplo, estas heridas, o se da cuenta de estos patrones de hábitos y los cambia, o se cuestiona estos patrones mentales y los corrige, eso también va a darle un movimiento a este problema psicológico y ya probablemente poner límites me va a costar menos y postergarme me va a costar menos. Pero esto en la vida diaria se manifiesta así. Tengo problemas de comunicación, mis relaciones se pueden volver un poquito tóxicas por ese mismo problema de comunicación. Te sientes paralizada, como no pudiendo decir, no pudiendo hacer, no pudiendo decidir, no pudiendo avanzar. Te vas sintiendo apagada, como que se te acaban las ganas, la vida, la chispa, disconforme, obviamente. Empiezas a sufrir estos crisis, momentos o emociones de mucha ansiedad, te sientes cansada todo el tiempo, van quedando tus metas ahí como para después, en stand-by, sientes que no rindes lo suficiente en el día a día y eso te frustra, reprimes, controlas, guardas tus emociones y eso genera tensión, te sientes más irritable, te sientes más insegura. Y todo esto es falta de amor propio. Se asocia o se dice mucho en las redes sociales que el amor propio es como esta cosa de me amo a mí misma, como una cosa muy así etérea, ¿no? Y en realidad el amor propio es esto que estamos hablando. Tener amor propio es poder poner límites. Tener amor propio es poder priorizarse, poder hacer lo que quieres hacer, ir al lugar que quieres ir o no ir si no quieres ir, poder comunicar lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta. El amor propio es algo mucho más concreto de lo que nos han dicho que es. Y entonces tenemos problemas de autoestima y a mí me pasa muchísimo con muchas mujeres que llegan así como a trabajar conmigo y me dicen, no, yo no tengo problemas de autoestima porque me encuentro súper inteligente y estoy contenta con mi cuerpo. Ya, pero la autoestima es mucho más que eso. Y los problemas de autoestima son estos que estamos hablando hoy día. Y aquí quiero que ustedes tomen aire, que se tomen un sorbito de su té, de su vasito de agua, que respiren profundo, que no se agobien todavía, porque esto no es culpa de ustedes. No hay nada malo en ustedes por tener estos problemas. No hay nada de malo en ustedes porque les cueste poner límites o porque les cueste lidiar con sus emociones o porque sientan cierta inseguridad o porque no quieran ser egoístas. Todas estas dificultades de las que estamos hablando no tienen que ver con que ustedes tengan un problema. Entonces ahí nos tenemos que detener y hacer este toma de conciencia de que no estás mal, no hay nada malo en ti. Y quiero volver. Pauli, llegaste justo en el momento en el que te quedaste en la última clase. Quiero volver acá.
estos círculos, estas asociaciones entre la emoción, entre la creencia, entre lo que hago, entre mi hábito, es algo aprendido, chicas. No es algo innato en ti, a eso voy. No es que tú naciste sin poder poner límites. No es una discapacidad, no es un defecto, es un aprendizaje. Es algo que aprendiste, tú estás programada para comportarte de esta manera. Tuviste una experiencia en la infancia muy temprana que te marcó de una cierta manera, te enseñó, te mostró una forma de creer, de sentirte y de hacer, de actuar en el mundo. Y nadie hasta ahora te había dicho que se podía actuar de una forma distinta. Nadie hasta ahora tal vez te había enseñado ciertas cosas sobre las emociones y sobre los límites. Nadie hasta ahora tal vez te había dicho lo que yo te estoy diciendo. Eso es todo. Es un asunto de información, conocimiento y educación. No hay ningún problema en ti. Así que eso es como lo primero que me importa demasiado que lo tengan claro. El problema no eres tú, ¿ya? Esto es algo que no vemos en el día a día. Todo esto que yo les estoy mostrando es algo que es muy normalizado y naturalizado, como que si tú tuvieras un problema, pero que en realidad nos afecta a nosotras, porque somos mujeres. Y si es que tú tienes una disposición a cuidar de otros, te afecta más todavía. Por fin algo bueno, me dicen ahí. Sí, se puede aprender de nuevo. Lo que no aprendiste lo puedes aprender acá, hoy día y a continuación de lo que sigue en el siguiente paso de este entrenamiento. Pero ¿qué es lo que no vemos y que te afecta a ti? Porque, como te digo, por lo que te enseñaron, por la cultura en la que creciste, por la familia en la que creciste, por esta herida de infancia que tienes. Por ejemplo, el 35% de las mujeres dice que su carga laboral aumentó durante la pandemia y después de la pandemia se ha mantenido más o menos igual. El 77% de las mujeres declaran haber experimentado problemas de salud mental también durante la pandemia y también se mantiene hasta el día de hoy. El 38% de las mujeres tienen menos tiempo para dormir, para descansar y para comer. ¿Ven que no son ustedes? ¿Ven que somos muchas? Me incluyo porque yo tengo un par de herramientas más, tengo más conocimiento, pero también me he enfrentado a todas estas situaciones de las que estamos hablando. La depresión afecta a 50% más mujeres que a hombres. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? No tenemos un problema de nacimiento, hay un problema cultural. Y la cultura es la educación que hemos recibido. Las mujeres tienen en general 3,5 horas menos de ocio que los hombres. Es harto menos porque en 3,5 horas a la semana uno puede hacer hartas cosas. Puede salir a tomarse un café con una amiga, puede ir al gimnasio, puede ir a la peluquería, puede dormir, puede leerse un libro, puede tejer, puede hacer muchísimas cosas que no estamos pudiendo hacer, que no estás pudiendo hacer. Las mujeres dedican diariamente 3,21 horas más a labores domésticas que los hombres. Y estos son estudios, no son cifras que yo inventé. ¿Cómo puedes tú aportar en la construcción de una sociedad distinta? Pensando también en tu propio bienestar y pensando también en cambiar la lógica del funcionamiento, en cambiar el trato, en vivir de otra manera. Y mi propuesta es que te des la posibilidad de aprender tú primero para poder después transmitir esto que aprendiste en tu entorno y visibilizar estos problemas y educar a las personas que están en tu entorno en esto, en estas soluciones, en decir que poner límites está bien, que las emociones son parte de la experiencia humana, que podemos comunicar cómo nos sentimos, que podemos tener un diálogo, que existen diferentes maneras de transmitir una emoción, que las emociones son estas y estas y estas, que todas estas ideas sobre que las emociones son para gente que está inestable o desequilibrada son mitos, son ideas equivocadas, y uno va educando también a su entorno. Cuando uno se educa y accede a conocimiento valioso, también puede hacer cambios en su entorno más directo y por supuesto que en la vida de uno, obvio. Y aquí empezamos la última parte y la
final y quiero que se queden hasta el final. ¿Qué puedes hacer hoy día para que todo esto que venimos hablando, que es digamos, la vereda del problema, del dolor, de la incomodidad, que ya lo pudiste tener mucho más claro cuál es ese problema, cómo funciona, cuál es el mecanismo de ese problema, y también pudiste visibilizar que no eres tú la que tiene un problema, sino que es lo que aprendiste o lo que no aprendiste, y que ese aprendizaje está súper arraigado también en la cultura, por ende que también puedes hacer un acto como social de transformación en la medida en que tú te vas transformando a ti misma, y puedes aprender lo que nadie nunca antes te enseñó. Y esa es la invitación que yo les hago en la Academia Online de Amor Propio a través de todos los cursos, los entrenamientos, las actividades gratuitas, los cursos pagados, las asesorías, los acompañamientos uno a uno, las cosas que subo a mis redes sociales, siempre están orientadas a poder enseñar y transmitir lo que quizás antes no te había sido transmitido. No te fue transmitido en tu familia, no te fue transmitido en la escuela, no te fue transmitido ni siquiera en la formación superior. No te ha sido transmitido en las relaciones actuales y no está tampoco en el discurso social. Pero en la medida que lo vamos viendo y lo vamos haciendo conscientes, vamos pudiendo también tomar decisiones más conscientes. Y vamos teniendo un estilo de vida más consciente. Y la conciencia es despertar. Y despertar a estas cosas también. Y ahí, como hablábamos de estos hábitos, lo que puedes hacer es cambiar este hábito de la autocrítica y de la autoexigencia. Se puede cambiar si lo entendemos como un hábito. También podemos aprender a poner límites y de esa manera sentirte más segura de ti misma, fortalecer tu autoestima. También eso es un aprendizaje. Tampoco es algo que deberías saber. Muchas veces también a mí me pasa que cuando empiezo a trabajar con las mujeres, ellas creen y se culpan porque se supone que deberían saber o que deberían sentirse seguras como porque sí. Y no, po, si no te lo enseñaron, ¿por qué lo tendrías que saber? No te lo enseñaron. Listo, yo te lo enseño. Esa es una de las primeras cosas que empiezo a decir. Yo te lo enseño, cambiamos lo que aprendiste. Revisémoslo y cambiémoslo porque seguramente hay muchas cosas equivocadas o a lo menos desactualizadas. Aprendamos. Súper, está bien. Y en eso tener una actitud de autocompasión, es decir, de paciencia, de amabilidad contigo misma. Con esto que puede ser una debilidad, pero que es una debilidad porque no se ha trabajado, no se ha desarrollado, no se ha cultivado. Si a un niño, por ejemplo, no le hemos enseñado matemáticas, porque pasa mucho en estas brechas que hay entre lo que las niñas aprenden y los niños aprenden, mujeres y hombres. Generalmente a los niños se les estimula muchísimo, muchísimo más las ciencias y las matemáticas, y a las niñas no. Entonces hay más niños matemáticos y científicos. Pero no es porque las niñas sean malas para las matemáticas, es porque no han tenido estimulación. Entonces cuando vamos pudiendo entender e integrar esa variable de no hay nada malo en mí, simplemente no lo he aprendido, también puedo ser más autocompasiva con estas cosas que hoy día me cuestan un poquito más. Por supuesto, eso me ayuda a aceptarme en vez de estar criticándome todo el tiempo. Aceptarme con todo lo que soy, lo que me gusta y lo que no me gusta tanto. Me permite obviamente que cuidarme y cuidarme, como hablamos hace un ratito más, también es priorizarme. Y finalmente me permite desarrollar esto que hablábamos, que es el amor propio, que es algo tan concreto y tan del día a día que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y empoderarse es algo que es activo, que es acción. La mujer empoderada es una mujer empoderada desde lo que hace, desde sus hábitos diarios, desde cómo se levantó en la mañana hasta cómo se acostó, lo que hizo, lo que almorzó, dónde almorzó, si almorzó o no, si se sentó a comer, si se sentó a tomar desayuno, si fue al baño cuando le dieron ganas de hacer pipí o se aguantó 3 horas. Porque eso también es algo que es súper común dentro de las mujeres con las que yo trabajo, que no van al baño porque primero tengo que terminar de hacer esto, porque primero me faltan los otros. Sí, 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 voy en 5 minutos más, voy en 10 minutos más. Y así se te puede pasar 1 hora, 2 horas y no fuiste al baño. Eso también es ser empoderada. Em, y me río porque se los quiero transmitir con esa simpleza. Es así de simple.
No es algo, no es que va a bajar Dios y te vas a iluminar y vas, no, son cambios súper como concretos, pero que van dándote una sensación muy diferente contigo y con tu vida. Y aquí tengo un testimonio que es bonito de una mujer que trabajó con todo esto que estamos hablando. Y ella dice, para mí este programa fue bastante liberador, el hecho de haber participado con otras mujeres, me hizo sentir acompañada, reflexionar mucho y sobre todo dejar la culpa, que es una de las principales emociones que trabajamos mucho y que he querido también trabajar en este workshop con ustedes, que entiendan que ustedes no tienen un problema, que, no, que simplemente hay algo que no han aprendido todavía. Uno de mis grandes temas era la frustración que sentía al no desarrollarme hace mucho tiempo en mi carrera y de repente mágicamente apareció una gran oportunidad laboral para mí. Y esas cosas mágicas pasan cuando uno cambia el switch mental y de hábitos. Agradezco haberme encontrado con este programa, con Javiera y con las lindas mujeres con las que coincidí aquí. Ese es un lindo testimonio